Y bueno, chicas, pues en esta semana que es semana de media complicada porque es el Día de las Madres y quienes tienen niños chiquitos pues andan con los festejos y todas esas cosas. Y hoy vamos a ver un estudio a propósito del Día de las Madres y se llama El perfil de una madre para Dios. ¿Sí? Lo que es ser una madre, lo que Dios nos dice acerca de eso. Y aquí pues nos habla de que tomes ese papel que te corresponde como madre. Que en estos tiempos pues vemos que las chicas ya no quieren ser madres, no quieren tener hijitos, ay, qué lata, no, ¿para qué? Se ven que, bueno, vemos lamentablemente abortos, divorcios, muchos hijos sin padres, parejas homosexuales incluso que adoptan chiquitos, niños abusados, niños ignorados, con ese deseo que tienen las mujeres de realizarse profesionalmente, ¿sí? Y dejar de lado, pues, lo más importante, ¿no? Tu familia, tus hijos, ¿sí? Y los dejas encargados ahí con alguien mientras tú te dedicas profesionalmente. Descuidas el papel que tienes como madres. Sí. Esa palabra que la empoderada y es querer aplastar al hombre, ¿verdad? Y yo soy más. No, no es así, no es lo que Dios dice, ¿sí? Y esto trae muchos problemas en el mundo, ¿sí? Alguien dijo, no hay nación que pueda ser grande si no se le pone atención a los niños. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el perfil? ¿Cuál es el diseño de Dios para la mujer, específicamente maternal? ¿Qué nos dice Dios? ¿Sí? Porque vivimos en estos tiempos de mucha confusión al no seguir el plan que Dios tiene para nuestras vidas. El papel de la mujer, según Dios, no es que trabajes mucho y ganes mucho dinero y que ganes más que el marido, ¿verdad? O que tengas mucha fama o que seas muy buena en los deportes y ganes muchas medallas. No, no es eso. Vamos a ver qué nos dice en 1 Timoteo 2, del 11 al 15. 1 Timoteo, en las T's, está 1 Timoteo 2, no, perdón, 1 Timoteo, sí, 2 del 11 al 15. Ajá, 1 Timoteo. No sé dónde quedó el micrófono. Ay, perdón, no tengo yo. A ver, con razón no lo veía. 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículo del 11 al 15, Pati, por favor. 1 Timoteo 2, 11 al 15. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Sí. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, aquí hoy lo vemos y decimos, ay, ¿cómo que estés calladita? Y vamos a entender el contexto, ¿sí? En el que se escribieron estos versículos que escribe Pablo. En la cultura judía del primer siglo, a las mujeres no se les permitía estudiar. Y cuando Pablo está diciendo que deben estar aprendiendo en silencio, con toda sujeción, pues está dándoles la oportunidad de aprender la palabra de Dios, ¿sí? Que debían aprender con esa actitud tranquila, con compostura, no a que, ay, cállate y tú no digas nada, ¿sí? Sino que estuvieran atentas a lo que se les decía. Y como estaban recién convertidas, ellas no se les permitía antes estudiar, pues no tenían la experiencia, ni el conocimiento, ni la madurez cristiana para que pudieran enseñar.
Aparte había un problema, que había muchos falsos maestros, y a lo mejor ellas, al no conocer bien sobre la palabra de Dios, pues eran más susceptibles a creer esas falsas enseñanzas, ¿sí? Porque no tenían el suficiente conocimiento bíblico para discernir la verdad, ¿sí? Y en este contexto, pues se suponía que todas las mujeres honorables se casarían y criarían hijos, ¿sí? Por tanto, demostraba ese compromiso y esa obediencia a Dios, desempeñando el papel que te corresponde como madre, para la gloria de Dios. Y aquí nos dice, se salva del caos, se salva teniendo hijos, ¿sí? De este caos en el que vivimos en el mundo, cumpliendo con el papel con que Dios nos ha dado. Y ese papel, pues, es engendrar hijos. Y no nada más que los tengas para que los vayas a dejar ahí con una muchacha. Y a lo mejor yo he tenido amigas que han dicho, no, pues es que lo que gano se me va en pagarle a la nana que lo cuida. Entonces, a ver, entonces, ¿por qué no te dedicas tú a tu chiquito, no? Pasan esos años tan rápido y al paso del tiempo vienen las consecuencias, ¿no? Esos niños que pues no crecen con la mamá. Se trata de engendrar esos hijos, traerlos al mundo, educarlos, porque estás levantando a la siguiente generación. Tienes esa gran responsabilidad, que estás formando esa sociedad futura. Es lo que esos niños están aprendiendo a vivir, ¿sí? Porque ¿sabes qué pasa? Que ellos pues van a repetirlo. Van a repetir esa conducta, ¿no? Si ellos en el futuro se llegan a casar, si es que se casan, porque ahora también eso, ¿verdad? No se quieren casar. Si es que se casan y tienen hijitos, pues también van a buscar quien se los cuide y ellos van a dedicarse a sus actividades. Cuando no es un papel para nada insignificante el que tú críes a tus hijos, ¿sí? Estás forjando esos adultos que serán en el futuro. Y aquí el versículo nos dice, se salvará engendrando hijos si permanece en fe, en amor y santificación con modestia. Para ver entonces, ¿cuál es el papel de la mujer? Al ser madre, es un llamado glorioso de Dios, de gran honor y de enorme responsabilidad, de guiar y enseñar a tus hijos, ¿sí? Y vivimos en estos tiempos, como decíamos, ¿no? De esa total confusión en donde prefieres tú realizarte profesionalmente y no estás edificando un hogar. Y esos niños, pues ¿cómo van a salir? Pues mal. Y van, como decía, a repetir lo que a ellos aprendieron, ¿no? ¿Y qué aprendieron? Pues las cosas de este mundo. Y en este mundo en el que estamos viendo, pues tanta corrupción, tanto pecado, tanta confusión y de muy poca búsqueda de Dios. A mí no sé, te sorprende cuando escuchas, ¿no? Que, no, al niño pues vístelo de niña, si le gusta un vestido pues pónselo, ¿no? Porque él tiene que decidir qué va a hacer. A ver, Dios creó dos géneros, hombre y mujer. Y un niño, ¿qué va a saber? ¿Cómo va a poder decir, ay, no, pues yo quiero ser niña o quiero ser niño, ¿no? Pero ahí te imaginas cómo estamos de confundidos, cómo estamos siguiendo esas cosas. Porque cuando Cristo, con sus principios, no está en nosotros, no está en una relación que tú tengas, pues las cosas van a andar mal. Entonces, ni siquiera sabemos cuál es nuestro papel. No sabemos cómo hacer lo correcto. Pero el diseño de Dios, ese no ha cambiado. No es moda, no es que con el siguiente siglo ya sea diferente. No, el diseño de Dios sigue siendo el mismo. Tito 2, 3 al 5. Tito, en las T's estamos, Pati, después está Tito. Tito 2, versículo 3 al 5.
Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. ¿Ya lo tienes, Berito? Sí, ya. Gracias. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres mayores debemos enseñar a las jóvenes por medio de lo que dice Dios y sobre todo con tu ejemplo, ¿sí? Porque las chicas, a lo mejor alguien viene a Cristo recién convertida, pues debes de aprender a vivir de una manera cristiana, observando a las mujeres mayores que llevaban más tiempo en la fe, ¿sí? Esas esposas y madres jóvenes deberían aprender cómo tener armonía en sus hogares, amando a sus esposos, no nada más criticándolos. Ay, es que me tiene harta, es bien latoso. No, cuidando a sus hijos, que sí es una gran responsabilidad y es un paquetote, y sí te cansan, porque sí te cansan, pero es tu responsabilidad como mamá. Dios te ha dado esos hijos que son una bendición. Entonces, pues hazte cargo. Entonces, vemos que en la Biblia Dios nos da ejemplos de esas mujeres ejemplares. Dios quiere, como dice la palabra de Dios en el primer libro, ¿no? Que tú seas esa ayuda idónea de tu marido, para que saques adelante tu casa con niños que se enfrenten a la vida con carácter, que estén preparados para toda buena obra, sobre todo que conozcan a Cristo. Pero, pues, ¿cómo van a hacerlo si lo que viven en las casas es otra cosa, es de otra manera? Pues van a salir confundidos, siguiendo pues, lo que ven, el mundo. Y ya vimos que tenemos modelos equivocados, en donde la madre, que es quien tiene que estar con los hijos, no lo está. Se buscan niñeras que estén muy preparadas, ¿verdad? O que ya hayan cuidado a otros niños, pero ella no se está haciendo cargo. Primera de Timoteo, otra vez en las TES, primera de Timoteo 5:10. Primera de Timoteo 5:10. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Criando a esos hijos, sacándolos adelante, que sí es un paquetote. Y lo veníamos comentando, ¿verdad, Pati? En el coche. Nadie te enseña a ser madre. Vas aprendiendo sobre la marcha, cometiendo tus errores, ¿verdad? Y a veces tus aciertos. Pero pues es algo que vas aprendiendo. Pero tú te estás haciendo cargo de esos chiquitos. No los estás dejando en manos de otras personas. Y en la palabra de Dios tenemos grandes ejemplos de mujeres de Dios que siguieron los principios de Dios, ¿sí? Hemos visto a Sara, esa mujer de fe que después de 90 años engendró un hijo, a Isaac, del cual vendría finalmente la descendencia de Jesús, ¿sí? Una mujer de fe, una mujer obediente, sumisa, y vemos muchas cualidades en ella. Ya hemos visto varios pasajes en donde vemos a Sara, ¿no? A Jocabet, la madre de Moisés también, ¿no? Cómo arriesga su vida al proteger al hijo. Estaba la orden de Faraón de que todos los niños varones tenían que ser arrojados al agua, ¿no? O sea, matados. Y ella se arriesga cuidando a ese niño hasta que llega una edad en la que, bueno, sabemos que lo puso en esa arquita que ella hizo y la dejó en el río, atorado entre los juncos, para ver qué pasaba. Y sabemos la historia de Moisés, ¿no? Cómo es rescatado por la hija de Faraón. A Débora, una mujer guerrera
en la época de los jueces. Débora fue profetisa, fue el quinto juez de Israel, gobernadora, y vino a ser así como una madre para el pueblo de Israel. A Ruth, que ella era moabita, pero que se sacrifica al dejar su pueblo para seguir a su suegra. Ya había muerto su esposo, ¿sí? Pero ella va con su suegra y muy bonito lo que le dice, ¿no? Porque la suegra le dice, no, pues ya vete a tu tierra, vete con tu gente, ¿no? Y ella le dice, no, yo iré contigo y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿no? Vemos también a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que la Biblia nos dice que tanto ella como Zacarías, su esposo, pues eran rectos, intachables delante de Dios. Bueno, y qué decir de María, la madre de Jesús, ¿verdad? La mujer más honrada de todas para que Dios le haya dado el privilegio de ser la madre de su hijo. Pero hoy vamos a ver a una mujer en la Biblia en la que vemos varios detalles que nos enseñan mucho de su vida. Y vamos a ver a Ana. Ana, la madre de Samuel. Ana significa gracia. Gracia de Dios de ser mujer, de recibir el regalo de Dios y de estar contenta con ella. Yo me acuerdo que cuando era chica, que estaba así como en la secundaria, había amigas que se quejaban de ser mujeres, porque pues les pasaba lo que nos pasa a todas las mujeres, que empezaban con su menstruación y todo, y no querían y les molestaba y decía, ay, pero ¿por qué soy mujer? Yo nunca sentí eso, ¿eh? Yo siempre di gracias a Dios de ser mujer. ¿Sí? Agradeces y de quienes somos madres, pues agradeces más el privilegio de que Dios te conceda hijos, ¿no? Entonces vamos a ver a Ana, esta mujer de fe que no podía tener hijos. Y finalmente Dios la premia teniendo hijos por la manera en que ella era, en que ella estaba relacionada con Dios, en la manera en que ella se comportaba, por lo que ella tenía en su corazón, por ser una mujer de Dios. Y para esto vamos a ir al libro de Primera de Samuel, por favor. Primera de Samuel, en los primeros libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel. Bueno, entonces, en la época de los jueces, que es el libro anterior, vemos que fue un periodo de gran confusión en Israel, de mucho pecado, de mucha corrupción. ¿Te suena algo parecido actualmente? ¿Sí? Israel estaba perdido. El pueblo que Dios escogió, fíjate, para que ellos hablaran de ese Dios único, para que fueran los predicadores ante los demás pueblos, para que fueran ejemplo de los demás, pues no estaban haciéndolo. No estaban haciéndolo porque se habían alejado de Dios, porque ni siquiera lo conocían. Vamos a ver en 1 Samuel 3:1, que ya menciona aquí a Samuel, precisamente el hijo de Ana. Bueno, dicen, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Sí? La palabra de Dios escaseaba, estaba cerrada, no la conocían. Dios no era parte de ese pueblo. Y cuando Dios no es parte de una nación, pues está totalmente perdida. Y se necesitaba la llegada de un verdadero líder poderoso, un líder de Dios poderoso que pudiera guiar y conducir al pueblo al buen camino. Otra vez, una persona que fuera entregada a Dios, y para ser así, pues se necesitaba que tuviera una madre que así lo formara en sus primeros días, que fuera ejemplo. Y Samuel llegó a ser un gran caudillo de Dios. Y vamos a hablar, como les decía, pues precisamente de su madre, de Ana, que era una mujer de fe, una mujer de Dios, a pesar de las circunstancias que ella vivía. Vamos a ver primero, pues nada más así como referencia, quién era su esposo, que se llamaba Elcana. Y esto está en 1 Samuel 1:1.
Dejen una marquita en Samuel porque vamos a estar constantemente regresando al libro de Samuel, la primera de Samuel. Primera de Samuel 1:1. Sí, nada más es la referencia de con quién estaba. Nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Sí, aquí está la genealogía de este hombre que se llama Elcana y que es el esposo de Ana. Pero Ana no podía tener hijos. Entonces, como ella no podía tener hijos, pues Elcana toma otra mujer. Y la otra mujer sí tiene hijos con él. Bueno, pero regresando a Ana, ella sabía lo que Dios quería, ¿sí? Ella siempre buscaba la voluntad de Dios. Y ella quería tener el privilegio de ser madre y de llevar a cabo pues el papel para el cual estaba diseñada por Dios. Buscaba esa descendencia para Dios, para transmitirle las cosas de Dios a esos hijos y que esos hijos a su vez la transmitieran también a sus hijos. Por lo cual Ana, pues al no tener hijos, lloraba amargamente, le dolía su corazón por no poder llevar a cabo la voluntad de Dios para ella, ser madre. Ana comprendía eso y quería desesperadamente tener un hijo y cumplir así los deseos de Dios, ¿sí? De tener descendencia. Y ella, pues, no solamente conocía la voluntad de Dios para su vida, sino que también ella iba a Dios y le pedía por ello, ¿sí? Ella acudía en oración, oraba que fuera todo conforme a la voluntad de Dios y pedía por lo que Dios se agradaba, ¿sí? Ella oraba fervientemente. También sabemos que Ana era una mujer de pureza, que tenía una conducta apropiada para Dios, era una sierva de Dios, era una mujer de fe. Salmos 27:3, si quieres no lo busques, lo leo, y dice: aunque un ejército acampó contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y así era Ana, una mujer que estaba confiada en Dios. Y llegó a ser un ejemplo viviente de lo que es la gracia de la maternidad. Vamos a ver qué fue lo que hizo Ana, ¿sí? Como les decía, pues es la madre de Samuel, y Samuel, recordemos que fue el último de los jueces y también sacerdote, y que fue el que ungió a David, a Samuel y a David como reyes. Entonces, la vida de Ana refleja una fe asombrosa y una perseverancia, porque pues vemos que Ana era una mujer ahí desconocida que vivía en un lugar remoto con su marido Elcana, ahí estaban, y Ana, nos dice la Biblia, viajaba fielmente con Elcana, con su esposo, al tabernáculo en Silo todos los años para adorar y para ofrecer sacrificio. La Biblia la retrata como una familia devota, ¿sí? Aunque estaban viviendo, como ya vimos, en un periodo muy difícil en Israel, ellos eran una familia devota, en un tiempo en que había gran oscuridad espiritual. Y por eso Ana se destaca como una pequeña lucecita entre toda esa oscuridad que estás viviendo, ¿sí? No nada más la vamos a ver como una esposa y una madre piadosa, sino también la vamos a ver como un ejemplo de paciencia, de devoción, de fe, de mansedumbre, de sumisión, de una devoción espiritual y un amor maternal, como vamos a ver. Entonces, a pesar de que ella tenía todas estas cualidades, de ese carácter gentil, pues la vida de Ana era un poco problemática y triste por el hecho de que
pues su marido tenía 2 mujeres. Imagínate tú, qué complicado, ¿no? Si es complicado convivir con tu esposo a veces, en varias ocasiones, imagínate que hay otra mujer también, ¿no? Y que aparte es otra mujer, como sí tiene hijos, te está machacando el que ella sí tiene hijos, imagínate. Pero Ana, vamos a ver, en 1 Samuel 1:2, el siguiente versículo del que vimos. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ujú. Entonces, pero a ver, ¿qué dice Dios acerca de la poligamia? Dios dijo que el hombre tendría una mujer y serían una sola carne. Pero con el tiempo vienen problemas y vino a ser parte de esa sociedad y llegó a ser aceptable el que un hombre tuviera varias esposas. Imagínate qué conflictos, ¿no? Y acuérdate que en esa época, pues el tener hijos era así como asegurarte que te ayudaran en el trabajo que había. También, pues, a tener descendencia con la familia era símbolo de, pues, de que tenías tú cierta posición, ¿sí? Además de que, pues, muchos hombres también morían en guerra y esas mujeres, pues, quedaban desamparadas. Entonces, la poligamia llegó a ser aceptada como una forma de sostener a esas mujeres que a lo mejor quedaban viudas, ¿no? Entonces, esta situación de que el Cana tuviera esas 2 mujeres, pues sí causaba mucha tensión. Y Ana estaba en constante angustia por eso, debido a su esterilidad y a las burlas que le hacía Penina, por lo que ella lloraba con angustia. Vamos a verlo en los versículos 6 y 7 de 1 Samuel. Primera de Samuel 6 y 7. En el primer versículo. Primera de Samuel 1, perdón, 6 y 7. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ana no podía concebir, imagínate en esos tiempos en que pues era importante que tú tuvieras hijos, ¿no? Y ella pues aparecía así como una mujer fracasada, no tenía hijos, era como una vergüenza, porque los hijos eran parte importante de esa estructura económica de una sociedad, ¿sí? Eran de alguna manera fuente de trabajo también. Y también tenían el deber de cuidar a los padres cuando estuvieran viejos. Pero aquí sabemos que parte del plan de Dios para Ana era posponer el tiempo en el que ella tendría hijos. Pero pues ella no lo sabía, ¿verdad? En ese momento tampoco el Cana y tampoco Penina. Y para Ana la maternidad era la vocación más alta que Dios puede otorgar a cualquier mujer. Y lo veníamos comentando también en el coche, ¿no? Como es una bendición, es un privilegio el ser madre. Y en el Salmo 127:3 dice, lo leo, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Sí? Los hijos son una bendición enorme de Dios. El honor y la eminencia para las mujeres en la Biblia casi siempre va asociada a la casa y a la familia. Ana comprendía eso y deseaba enormemente entrar en ese papel de madre. Primera de Samuel, de los versículos 8 al 11, del capítulo 1 también. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová,
ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que te dieras a tu siervo un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí es que le está diciendo Ana a Dios, ¿sí? A diferencia de la generación en la que vivimos, en la actual, que muchas veces pues es despreciado ese gran privilegio de la maternidad por los derechos de la mujer, por ese de lo que hablabas, Blanquita, de ese empoderamiento, ¿no? Pero el plan de Dios ha sido desde el principio que tú como mujer eduques a tus hijos y críes hijos piadosos. En 1 Timoteo 2:15, creo que ya lo leímos, que dice, tampoco lo busques, aquí lo tengo, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Y Tito 2:3, que también ya lo leímos, en donde habla de que las ancianas tienen que ser leímos los versículos anteriores. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿sí? Entonces aquí nuestro encuentro con Ana tiene lugar en Israel, cuando vimos que estaba todo terrible, que alejados de Dios, y había esa necesidad de tener ese líder, esa guía. Y Ana va a ser esa mujer que va a ayudar a formar a aquel hombre que será líder. Y Samuel probó ser ese hombre que podía llevar a cabo esa tarea de liderazgo. Dios usó la influencia de Ana como esposa y madre piadosa, y esto lo vamos a ver en que Ana tuvo 3 grandes amores en su vida. Vamos a ver el primer amor que ella tuvo. Número 1 es amor por su marido. Ella tenía una buena relación con su esposo a pesar de las circunstancias, que no debieron ser nada fáciles. Y no vemos en ningún versículo que nos diga, y entonces Ana le reclamaba a Penina y le pegaba y le decía, y tú no te metas conmigo. No, para nada. Y no vamos a ver tampoco que Ana se quejara con Elcana. Sabemos que ella sufría por lo que Penina le hacía, pero no estaba en una guerra con ella, ¿sí? Ana tenía un profundo amor por Elcana, así como también Elcana lo tenía por ella. Y lo vemos a ver otra vez en los versículos 3 al 5 de 1 de Samuel 1, versículo 3 al 5. Te toca, Patita. Samuel estaba durmiendo en el templo. Samuel 3 al 5. Sí. Capítulo 1, del 3 al 5, Pati. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Sí? Aquí vemos esa relación y cómo también nos menciona que Elcana amaba a su esposa, ¿sí? Y algo muy bonito que tenían era pues que ellos adoraban a Dios como pareja. Ahora sí que no era una pareja dispareja, de que él no y ella sí. No, los dos subían a adorar, ¿sí? Porque es importante que tanto el hombre como la mujer
pues estén bien comunicados con pareja. Y ellos dos tenían esa ventaja, esa bendición de que los dos adoraban a Dios. Ya vemos que, bueno, no era perfecto el matrimonio de Ana, ¿no? Por los celos y la rivalidad, por esa bigamia de su marido. Y bueno, tal vez Ana era la primera esposa y como no pudo tener hijos, fue que tomó Elcana a Penina, para poder tener hijos, que vimos que era algo muy importante. Pero a pesar de esto, el matrimonio de Ana era sólido. Elcana la amaba, como vimos, y ella sabía que el amor era recíproco, dando ese honor, ese respeto, ese apoyo que debe tener una pareja. Y ellos lo tenían. Y lo vimos en el versículo 8. Si lo lees, Berito, por favor. Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ana sabía que su esposo la amaba, pero por más cosas que le dijeran para consolarla, no podía ser que Penina dejara de burlarse de ella, ¿sí? Y de evitar que pues, sus palabras le hirieran. Y aquí el primer amor, ese amor que tiene Ana por su marido, es la clave para comprender la influencia que ella tuvo como madre. Porque contrariamente a lo que cree la gente, a esa creencia popular, la más importante característica de una madre no es la relación que tú tengas con tus hijos, es más importante la relación que tú tienes con tu pareja, ese amor de tu marido, ¿sí? Es la clave de que una familia esté bien. El ambiente saludable, pues, se da cuando la pareja se lleva bien, porque es lo que los hijos están viendo, es lo que van a aprender. Es el centro de todo, ¿sí? Porque no gira alrededor de los hijos, gira alrededor de tu pareja. Lo que estás comunicando a tus hijos a través de esa relación que tienes con tu pareja va a permanecer en ellos toda su vida. Mirando al padre y a la madre cómo se tratan y con respeto, con amor, con perdón, con comprensión. Todo eso es lo que a ellos se les va a ir quedando dentro de sus corazones. Entonces ese énfasis de esa importancia del matrimonio, de ese amor que se tenían, es muy evidente entre Elcana y Ana, con todos los problemas domésticos que se presentaban ahí. Y por su incapacidad de tener hijos también, Elcana tenía esas expresiones de amor para con su esposa. Y lo más importante que nos decía el versículo, además, adoraban a Dios juntos, con regularidad. Están en los versículos del 3 al 5, que ya lo leímos, que dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová. Ahí va toda la familia. Elcana tenía el cuidado de que fuera toda la familia, ¿sí? La adoración es lo que estaba conservando esa solidez en el amor de uno por el otro, ante tanta adversidad. Eso también explica cómo Ana influyó eso en su niño, ¿sí? Pero había un amor más grande que ella tenía, que es el punto número 2, y el más importante. Ana tenía amor a Dios. Tenía una buena relación con Dios. Bueno, eso hacía que ella pudiera tener una buena relación con su marido, ¿verdad? Dice, Ana tenía un profundo y constante amor por Dios. Y eso lo vemos en el fervor con el que Ana oraba. Vemos que Ana era una mujer devota, pero sus afectos estaban puestos en las cosas celestiales, no en las terrenales. Y cuando ella pide por un hijo, ese anhelo de tener un hijo, no era un asunto de autosatisfacción, ¿sí?
era un asunto de autosacrificio, porque ella era darse ella misma esa pequeña vida que ella tendría para que sirviera a Dios. Ella no quería nada más al niño para que ya Penina no me esté diciendo que yo no tengo hijitos. No, ella quería para que sirviera a Dios, se lo ofrece a Dios. Vamos a los versículos 9 y 10, por favor. 9 y 10. Vemos que Ana había ido a Silo a adorar y a ofrecer sacrificio con su esposo, y ella ora. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. El 11 también, por favor. El 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjate, ¿sí? Todos los días de su vida. O sea, no era de que, bueno, yo lo dedico a ti un año o unos meses. No, todos los días de su vida. Esta oración que hace Ana, pidiendo un hijo para que sirviera a Dios, si Dios se lo daba, ella lo iba a dedicar a Dios. Aquí Ana demuestra que no era nada más para su propio placer, sino para que sirviera a Dios. Esto es bien importante en la actitud que tiene Ana, ¿sí? Buscaba la voluntad de Dios y pedía por las cosas que sabía que a Dios le agradaban. Y ella vemos que, bueno, se presenta ante Dios en oración con esa agonía que tenía por no tener a su hijo. Y eso hizo que pues, se acercara más a Dios y a que persistiera en oración. Y esta característica también hermosa que tenía de estar en oración, pues la distingue de que tenía ella una fe constante, una fe que no variaba. No era de que, no, yo ya le pedí muchas veces y no me lo concede y ya, como hacemos nosotros, ¿verdad? Que luego no ves respuesta a tu oración y ya dices, no, pues ya ni oro porque Dios no me hace caso. No, nuestra oración debe ser constante porque Dios sabe lo que es mejor para ti, porque Dios sabe en qué momento te lo va a conceder, ¿sí? Bueno, y sabemos el voto que ella hizo. Ella estaba orando en esa ocasión en el templo con su corazón totalmente compungido, roto, derramando esas plegarias ante Dios, ¿sí? Y recordemos el versículo que nos dice, un versículo muy chiquito, pero que es bien importante, en 1 de Tesalonicenses 5:17, ¿no? Orad sin cesar. Y esto no quiere decir que te pases todo el día hincada, ¿verdad? Rezando, orando, sino tener esa actitud constante de oración. ¿Te acuerdas? Y vuelves a orar, y vuelves a orar. En dependencia total a Dios. En darnos cuenta realmente de su presencia en nosotros y en decidir obedecerlo, haciendo esas oraciones frecuentes, que muchas veces son así cortas pero espontáneas, que salen de tu corazón, ¿sí? Porque no debe apagarse nuestra fe al no ver las respuestas a las oraciones, porque el retraso puede ser una muestra de que Dios está haciendo su voluntad. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, persistir en esa oración y no darse por vencido, pues es estar constantemente en ese contacto con Dios, en esa comunicación con Dios, ¿sí? Y ese valor que tiene la oración constante y salida de tu corazón, con el corazón sincero, ¿sí? Y vemos aquí en el voto que hace Ana, tan importante, ¿no? Como dice, si dignares ver a tu sierva y te acordares de mí
y no te olvidares de tu sierva, y dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjate, está haciendo esa promesa de dar su hijo. Si Dios le concedía el hijo, ella lo iba a dar al Señor. Y está prometiendo que sería nazareo. Recordemos que era eso de ser nazareo, que lo vemos en Números, en el libro de Números, está en 6, del 1 al 9, ¿no? Era un voto solemne ante Dios y era una cosa muy seria, ¿eh? Dios instruyó ese voto especial de nazareo para las personas que quisieran dedicar tiempo para servir exclusivamente a Dios, ¿sí? Y ese voto podía ser por un corto tiempo, por un periodo de tiempo o por el resto de tu vida. E incluía 3 restricciones, ¿sí? No podía tomar vino, no debía cortarse el cabello ni afeitarse las barbas, ni podía tocar ningún cadáver, con el propósito pues de que se formaran líderes dedicados realmente, completamente a Dios, ¿no? Los votos de nazareos y los levitas, que los levitas eran los que servían en el templo, los hacían a veces en forma temporal, pero aquí vemos que Ana quería que fuera un hombre que glorificara y sirviera al Señor toda su vida, que fuera un hombre piadoso. No fueron promesas hechas así nada más a la ligera, de dientes para afuera. Cuando Dios finalmente respondió a su oración, ella no retrocedió y debió haber sido muy difícil. Imagínate que ella anhelaba tanto ese hijo y saber que finalmente ella lo entregaría a Dios. No era de que, ay Señor, pues tú sabes cuánto yo quería a este niño, dame chance y me quedo con él toda la vida, ¿no? Ella lo entrega a Dios, ¿sí? Y vemos que cuando ella está orando en el tabernáculo, en la época que vivía tan difícil, estaba sumergida totalmente en la oración y perturbada con su llanto. Y esto atrajo la atención del sacerdote Elí, que estaba ahí sentado. ¿Y su reacción cuál fue? Pues la ve que está ahí orando. Ella no emitía el sonido, nada más se veía que sus labios se movían. Y el sacerdote Elí dice, pues esta mujer que hace aquí está borracha, está ebria. Lo vemos en los versículos 10 al 15 de 1 Samuel. 1 Samuel 1, 10 al 15. Ella, lo leo, ¿no? Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a mi aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente, lentamente, delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Ana sabía que no era necesario que ella estuviera orando en voz alta, porque sabía que Dios ve directamente el corazón. Porque Él conoce nuestros pensamientos antes de que los convirtamos en palabras. Y nuestras palabras antes de que se formen en nuestros labios. En el Salmo 139, 1 al 4, vamos al Salmo 139, 1 al 4.
Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Sí, hasta ahí, Patita. Ahí Dios sabe todo de nosotros. Nos conoce perfectamente, mejor que nosotros mismos. Y esa manía que tenemos de que no permitimos que otras personas nos conozcan a fondo porque tenemos miedo que descubran algo que no les guste, pero con Dios no es así. Él conoce absolutamente todo acerca de nosotros y ¿sabes qué? Que nos acepta y nos ama tal como somos. Nos conoce perfectamente y nos ama plenamente. Todavía más, fíjate, en el Nuevo Testamento se nos enseña que cuando oramos, el Espíritu Santo intercede por nosotros, cuando no sabemos cómo orar. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede por nosotros cuando oramos y no encontramos las palabras adecuadas para expresar lo que necesitamos. El Espíritu Santo ora con nosotros y por nosotros. Y Dios contesta. Por eso Ana pues, no tenía necesidad de estar orando en voz alta. Y vamos a ver cómo le responde a Elí, con humildad. No se puso agresiva ni le dijo, ay, ¿cómo crees? Yo no estoy borracha. No, vemos en ese carácter que tenía Ana, cómo le responde. Ella está negando la acusación que le hace y le está dejando fluir a Dios su corazón, ¿sí? En los siguientes versículos, 16 al 18, por favor, Blanquita. Sí. Primera de Samuel 1, 16 al 18. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Fíjate aquí qué bonito, ¿eh? ¿Por qué ella no estuvo más triste con todo y lo que le afligía? Porque ya dejó todas esas cargas en manos de Dios. Había abierto su corazón, le había entregado, le había dicho todo lo que ella traía y puso todo eso ante Dios, ¿sí? Por eso dice, salió y comió y ya no volvió a estar triste, dejó toda su frustración ahí. Había realizado esa oración sincera a Dios. Primera de Samuel 19 y 20. Y levantan. Sí, perdón, y de lo mismo que estamos. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz a un niño y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. Aquí no se muestra así, esa fe genuina y paciente que tenía Ana. Y el Salmo 55, 22, de una vez, por favor, Pati. Salmo 55, 22. Es un salmo chiquito, pero que nos dice mucho. Salmo 55, 2.
Está atento y respóndeme. No. Salmo 55. 22, perdón. Ah, Perdón, la dislexia, perdón. 55, 22. 55, Salmo 55, pero versículo 22. Ahí está. echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Aquí, qué bonito, ¿no? Dios quiere que le entreguemos todas esas cargas que traemos, ese costalito que traemos aquí que nos hace estar tan agobiados. Porque muchas veces, aunque decimos que confiamos en Él, continuamos con nuestro costalito aquí, no descansamos en Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces después de orar sales así como con duda? O todavía diciendo, pero sí, será, y de veras podré dejar esto en manos del Señor, o todavía sigo yo cargando, ¿no? Y aquí nos está diciendo que descansemos en Él. Vamos a ver otro versículo que también me encanta y debemos de recordarlo constantemente en Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y de una vez pásate, por favor, Vero, a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Cinco, 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si todos tus problemas, tus cargas, tus temores están sobre tus hombros, quiere decir que no estás confiando en Dios. ¿Sí? Estás dudando de que Él pueda con todo eso. O estás pensando que a lo mejor a Dios no le interesa, que no le importa, y pues no es de ninguna manera así. No dejes que te venzan a ti las circunstancias, sino sométete a Dios. Yo me acuerdo, y siempre se los he compartido muchas veces, y a cada rato me acuerdo de lo que dice mi hermana constantemente, ¿no? No le digas a Dios que tienes muchos problemas. Dile a tus problemas que tienes un gran Dios, ¿sí? Porque ves los problemas aquí y ves a Dios acá. Y no es así, es al revés. Primero ve a Dios y te cambia totalmente la perspectiva. Entonces, en este pasaje vemos que cuando Dios respondió a esa oración de Ana, dándole el hijo que había pedido con toda su alma, Ana hizo, ¿qué hizo? Después vemos que en el capítulo 2 hay un cántico que hace Ana de agradecimiento a Dios. No lo vamos a leer, pero si luego tienen chance de leerlo completo, es muy bonito porque ahí está Ana alabando a Dios que le concedió su petición de tener un hijo, agradeciéndole por todo lo que había hecho. Sus palabras de alabanza estaban llenas de amor y llenas de asombro. Y vamos al último punto, que vimos que Ana tenía 3 amores, ¿no? Vimos que tenía amor por su marido. Vimos que tenía el más importante, amor a Dios, que eso hacía que tuviera el amor por su marido, ¿verdad? Y el tercero, tenía amor por su hogar. Ese fue el tercer amor de la vida de Ana, por su hogar y por su familia. Y vemos este amor hizo que superara todos los intentos que Penina tenía de sembrar discordia dentro de la propia familia.
Lo vemos también, ese amor por su hogar, en ese anhelo que vemos que tenía por ser madre, ¿no? Y lo vemos en esa entrega que tuvo al pequeño durante su infancia. Vemos que ella se dedica totalmente al niño, ¿sí? Esos primeros años que eran tan importantes, que son importantes en cualquier chiquito, ¿no? Entonces, como vimos, Samuel significa, muy bonito el nombre de Samuel, significa pedido a Dios y Dios se lo concedió, ¿no? La esencia de lo que dice esto de Ana es clara. Samuel era la respuesta viviente a la oración y al recordatorio que Dios había oído lo que ella pidió. Entonces vamos a ver cómo ella se dedicó totalmente esos primeros años a Samuel. Los versículos 20 y 22 de 1 de Samuel 1. Primera de Samuel 1, 20 al 22. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ella sabía que el tiempo que tenía con Samuel sería breve, sería ese poco tiempo que lo tendría. Y en esa cultura, las mamás amamantaban a sus hijos hasta ya medio grandecitos. No es como ahora, ¿verdad? Que si acaso los amamantan, les dan un mes y, ay, no, ya, porque es mucho, porque me desvela, porque me cansa, porque me duele, porque, ¿no? No, en ese entonces era un largo periodo el que las madres amamantaban a sus hijos, y en esa etapa formativa tan importante, teniendo ese nexo con tu hijo, ¿sí? Y ella sería una constante en la vida de Samuel. Así vemos que se convierte en un modelo de ama de casa, estuvo dedicada a su hijo y a su hogar. En esa ocasión ella no quiere subir con su esposo como lo hacía cada año, porque está dedicada completamente, ahora sí que de tiempo completo, a el cuidado y la atención y la formación de su hijo. Proverbios 22:6, no lo busques, lo tengo aquí, que dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ella preparó a Samuel en esos años para una vida de servicio a Dios, al alto llamado, al que lo consagró antes de que lo concibiera. La historia nos dice que Samuel hizo bien su trabajo, ¿sí? Samuel dedicado a Dios. Todos esos primeros años que estuvo con su mamá, con Ana, pues fijaron el curso de su vida, ¿sí? Del que nunca se desvió. El único pero que vemos en Samuel, ya cuando él es viejo, en que hizo a sus hijos jueces. Y los jueces, y los hijos no eran así como que muy, muy correctos. Ese fue el único error, pero todo lo demás, Samuel fue una persona impecable, ¿sí? Lamentablemente, pues sí, esos hijos eran corruptos y muy parecidos a los hijos de Elí, a Ofni y Finés, que habían sido tremendos, eran sacerdotes, sí, que murieron porque fueron tremendos. Y pues de alguna manera ellos influyeron, ¿no? En que... Después le reclaman, ¿verdad? Después le reclaman a Samuel la conducta de sus hijos. Sí. Sí, entonces pues probablemente fue esa la influencia, ¿verdad? Porque bueno, Samuel estuvo allí en el templo, pero sabemos que Ana iba cada año a verlo. Y imagínate que lo dejó chiquito y cada año iba y le llevaba su tuniquita, ¿sí? Su tuniquita, y estaba con él. Entonces, Ana no fue de que, ay, ya lo fui, lo boté y ya me vale. No, para nada. Ella, cuanto podía
ir a verlo, lo veía, ¿sí? Entonces probablemente incrementaron sus viajes a Silo teniendo en cuenta ese amor tan intenso que tenía Ana por Samuel, ¿sí? No se desatendió de él, al contrario, siguió atendiendo sus necesidades y siguió ejerciendo influencia sobre Samuel durante todos esos años de su formación. En los versículos 18 y 20, pero ahora del capítulo 2, por favor. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcaná y a su mujer, diciendo: Jehová, te dé hijos de esta mujer en lugar del que te pidió Jehová. Y se volvieron a casa. Y bueno, la Escritura nos dice que Dios bendijo a Ana con 5 hijos más. Fíjate. En primera de Samuel 2:21, aquí nos lo... En el siguiente versículo, Estelita, porfa. Tú, Pati. Primera de Samuel 2:21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz a 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Qué bonito, ¿no? Sí. O sea, tuvo más hijitos, ¿sí? Dios honró los deseos de Ana, de la fiel Ana. Samuel, pues sabemos que llegó a ser un gran hombre de Dios y además le dio 5 hijitos más. Esas bendiciones que Dios tiene preparadas, que muchas veces no son inmediatas, pero que llegarán en el momento en que Dios dispone. A veces oramos y así oramos como que, ay Señor, es que era para hoy. No, no es así. Dios sabe cuándo es, ¿sí? Entonces vemos aquí en Ana que su amor por Dios, por su marido y por su hogar, pues esos siguen siendo prioridades para toda esposa y para toda madre en su vida. Y la vida de Ana es un ejemplo para las mujeres que quieren que su hogar sea un lugar donde se honra a Dios. Aún en la sociedad actual, Ana nos muestra lo que puede hacer el Señor a través de una mujer que se consagró a Él, sin reservas. Vemos que era una mujer de gran fe, ¿sí? Ella nunca desfalleció en esa fe. Y la actitud que tenía a mí, sobre todo me asombra el pensar que vivía en una situación tan difícil como que estaban las 2 esposas, ¿no? Sí. Y la otra esposa está machaque y machaque. Qué difícil debió haber sido. Pero como ella siempre, sí le dolía, porque sí le dolía, pero nunca se ve que haya habido un reclamo hacia el Cana o hacia la otra mujer, ¿no? Esa actitud siempre prudente que tuvo Ana. Pues este es el estudio, chicas. Voy a orar para dar gracias y pues, amado Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por mostrarnos la importancia y la gran responsabilidad que tenemos con el gran regalo que tú nos has dado de ser madres y de tener bajo nuestro cuidado a nuestros hijos, Padre. Te pedimos que nos des sabiduría para guiarlos en el camino correcto, en tu camino, para que seamos una influencia positiva para ellos, para que ellos se acerquen a ti, para que te conozcan y sigan por tus senderos siempre. Que no se desvíen, Señor, que te amen y que siempre quieran hacer tu voluntad. Y que a su vez ellos, si tú les concedes el don de que también puedan ser madres, padres, y puedan tener a sus hijitos, pues también ellos transmitan esto y te busquen con todo su corazón, Señor. Gracias por ese enorme privilegio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.